Estimadísimos, siempre estimadísimos. Hoy las circunstancias hacen que estemos en un encuentro virtual. Siempre lo presencial es, a mí en lo particular, me significa, por el calor de la gente, por el afecto que ese día de vuelta que se genera, me significa un mayor bienestar en con respecto a lo que es una clase, un mayor estímulo, verlos y tener más ganas de desarrollar más y más contenidos, teniendo en cuenta la avidez y esta necesidad que se genera de cuando uno comienza a conocer y comienza a sentir que necesitamos más y necesitamos conocer más. Voy a tratar de generar un ambiente cálido desde este espacio generado para un encuentro entre nosotros. Vamos a desarrollar tenía una imagen anterior que dejé sin darme cuenta, y vamos a hacer un paneo histórico de la ventilación mecánica de los 90 y tantos años hasta el día de hoy. Ese paneo histórico pasa por equipos de primera generación, equipos de presión negativa, los tanques de acero, muy utilizados en una época donde existió la epidemia de polio. Vamos a ver bien ahora cómo funcionaba. Tenemos algunos equipos aquí en Argentina, también como en el Hospital Ferrer, es la imagen en la cual estoy. Equipos de primeras y segunda y tercera generación, cada uno con sus características. Ahora vamos a ir desarrollándolos. Aquí tenemos el equipo que yo hacía mención, este es un Emerson, pero los primeros equipos que se realizaron, digamos que se industrializaron, fueron a partir de 1928 con Drinken y Shaw. Eran equipos, así como tanques de acero, eran bastante ruidosos en lo que refieren, y posteriormente, ya una década posterior a la producción inicial de las que de Drinken y Shaw, como estaban mencionando, Emerson los generó en mayor número, menos ruidosos, y fueron bien efectivos en la época en la cual la epidemia de polio generó gran estrago a nivel mundial. Esto de generar esta parálisis a nivel muscular, en los cuales los pacientes estaban lúcidos y no podían llegar a un momento a esa parálisis diafragmática en la cual impedía la respiración. Estos equipos que se han conformado trabajaban a presión negativa, o sea, la vía aérea no se invadía, estaban metidos dentro de ese tubo, tanque de acero, y se generaban esa presión negativa que traccionaba al tórax. Traccionando el tórax, traccionan las pleuras. Esto hace que se genere una presión transpulmonar positiva, incrementando el aire desde la boca hacia el pulmón, similar a la contracción diafragmática, parecida, digamos, a la contracción diafragmática. La contracción del diafragma se contrae y todas las zonas basales se generan un alto volumen, cosa que en la presión negativa no existía tanto, pero con esa tracción que generaba inclusive hasta 20 centímetros y más de presión negativa, lo que provocaba justamente el ingreso del aire desde la boca hacia las zonas pulmonares. Aquí tenemos el mismo tanque que yo mencionaba, que está en el Hospital Ferrer en Argentina. Aquí vemos que el paciente ingresaba un espejo para poder visualizar, para ver en la periferia qué cosas pasaban, y tenían estos orificios
en la cual se abrían y para poder trabajar estando el paciente dentro de ese tanque herméticamente. Tenía un fuelle que se manejaba a nivel eléctrico, que ciclaba en una frecuencia similar a la respiratoria, ¿verdad? Aquí el paciente estaba dentro de la cabeza de este lado, aquí estaba el espejo como yo les mencionaba, y en este fuelle los tenía sellados, ¿verdad? Aquí se ve de la parte interna este tanque de acero. Otros modelos, o sea, coraza de acero. Aquí vemos dos enfermeras trabajando en la prueba. Lo bueno, ¿no? La prueba inicial para ir conociendo el equipo. Esta coraza de acero, en vez de estar introducido el paciente totalmente, ejercían las mismas funciones, tracciones, presiones negativas que expandían al tórax. Los equipos de primera generación, equipos cicladores de presión, ya requerían la apertura de la vía aérea, de una vía aérea artificial. Los exponentes, los grandes exponentes de estos equipos de primera generación, en la década del 60, son Mark 7, que es el equipo muy famoso, donde se trabajó muchísimo con este equipo, y el Puritan Bennett PR2. Dos exponentes de la década de los 60, donde ya se trabajaban con una presión positiva. Lo que no le comenté anteriormente con los equipos, con los tanques de la presión negativa, lo que se generaba el ingreso del aire, ¿verdad? Pero los volúmenes eran bastante estables, y si por alguna razón existen atelectasia o infección en la vía aérea, estos equipos ya dejaban de funcionar, dejaban de ser efectivos, porque necesitaban que tenga una vía aérea permeable y sana como para poder ser efectivos. Dejaron de serlo el hecho de estar en una posición inmóvil, el hecho de mantener los mismos volúmenes siempre por las tracciones del tórax, quizás volúmenes insuficientes, han generado que las secreciones no se movilizasen como corresponde por los cambios de posiciones, con los cambios de volumen, y esto generaba oclusiones, atelectasia, el moco se secaba, se impactaba, se ocluía, ocluía el bronquio, la parte ventilatoria, generando atelectasia, infección, y ya teníamos ya traía complicaciones. Estamos hablando siempre de los equipos a presión negativa, estos tipos de coraza. Los equipos de primera generación, esto que estamos haciendo referencia, ciclaban por presión exclusivamente. No contaban con alarma, o sea que si por algún momento se desconectase o pasase algo en el circuito, si no estábamos atentos, si el personal no estaba atento, el paciente se moría. Ciclaban siempre cuando alcanzaban el límite de presión. O sea, eran cicladores. Si se desconectase, se desconectaba o había una pérdida y no alcanzaba la presión de trabajo, no ciclaban, porque siempre necesitaban alcanzar ese límite de presión para poder ciclar. Como decíamos, no tenían alarma, tampoco tenían modalidad de respaldo. En caso de que por alguna razón se requería otro tipo de ventilación, no existían, ciclaban solamente. Fueron con gran efectividad, puntualmente por este tema de esta necesidad de generar presiones en la vía aérea cuando quizás teníamos una vía aérea ocluida. Pero como decíamos ya, estos equipos a presión positiva insuflaban el aire al paciente y requerían una vía aérea artificial. Los equipos de segunda generación ya eran más sofisticados, con el advenimiento de la electrónica. Estos equipos ciclaban, eran equipos volumétricos donde aseguraban un volumen, a diferencia de los equipos de primera generación que eran todo por presión y cicladores que aseguraban una presión. Los equipos de segunda generación aseguraban un volumen. Ese volumen está administrado puntualmente por la máquina
por circuitos electrónicos. Fueron equipos más avanzados, más pesados, más costosos. Algunos equipos como este tenían autonomía neumática, este es el Bennett MA1, autonomía neumática, tenía una turbina de alta tecnología y de alto rendimiento, comprimía el aire ambiente y lo mezclaba con el oxígeno, que todos los equipos necesitan una fuente de oxígeno, lo mezclaba con el oxígeno y podía administrar la fracción inspirada de oxígeno. Estos equipos fueron muy famosos, incrementaron, hubo modos ventilatorios nuevos como el IMB, ventilación mandatoria intermitente. El Neumovent y el Siemens. Eran 900, eran los equipos destacados de segunda generación que en Argentina lo hemos tenido y mucho. Sí, bueno, el que estamos mencionando. Los equipos de tercera generación comenzaron ya, aquí lo vemos como parte de las prestaciones, década del 80, control microprocesados. Aquí tenemos algunos de los exponentes del Puritan Bennett y el Tecne Neumovent como equipos de tercera generación. Ya estos equipos microprocesados tienen varios nodos a la vez, se pueden desarrollar y hacen que la ventilación sea bien amigable con múltiples modos ventilatorios, ¿sí? Cicla por presión, volumen, flujo y tiempo. Incorporan algo que fue bien novedoso, que fue este tema puntualmente de las pantallas gráficas, para poder identificar qué pasaba ahora y en tiempo real, para poder predecir situaciones ventilatorias y poder modificar antes de que tengan los síntomas. Hubo múltiples alarmas de seguridad en las cuales hacen que la ventilación sea más segura. Algunos de los tantos equipos, Dagger, Puritan Bennett, Neumovent, Tecne, Lestum, por mencionar solo algunos de los equipos de tercera generación. La presión positiva, como hemos mencionado, requiere de una vía aérea permeable. En este caso estamos hablando de que bypassea, esta gráfica la traje solamente para mostrar que con la presión positiva requiere una vía aérea artificial. El tubo llega hasta la carina, previa 2, 3 y hasta 4 centímetros por encima de la carina, que es la división del bronco principal izquierdo y del derecho. Por encima llega el tubo endotraqueal, bypassea la vía aérea. Vamos a ver en otras instancias la necesidad de la humidificación de todo paciente ventilado. Pero yo solamente traje esta gráfica para también hacer mención de los espacios muertos. Todo espacio donde no se produce la hematosis se lo considera un espacio muerto. Este es un espacio muerto natural. La hematosis estamos viendo, se realiza a nivel de alvéolos, acinos, bronquiolos terminales, ¿sí? Bien, la vía aérea superior está por encima de la glotis y se lo considera no invasivo la ventilación, y por tras glotis a nivel traqueal ya la ventilación es invasiva. Aquí se distinguen tres espacios muertos: espacio muerto anatómico, que tiene que ver con las vías de conducción; espacio muerto fisiológico, aquí vemos que un bronquiolo respiratorio, vemos que un alvéolo que puede estar distendido y colapsar un capilar, ventila y no perfunde, es un espacio muerto fisiológico. Y existe también el espacio muerto instrumental, que tiene que ver con todo lo agregado a la vía aérea. Por ejemplo, el humidificador activo, los pasivos, los nebulizadores, la aerocámara, las trampas de agua, prolongadores, tubuladuras. Todo esto es espacio muerto instrumental.
La presión positiva, ¿cómo afecta a la hemodinámica? Vean la siguiente gráfica. El corazón está dentro del tórax, donde todas las presiones que se ejercen dentro al tórax lo afectan, están en el mediastino, ¿verdad? Habitualmente estando ventilando el paciente de manera espontánea, sin una presión positiva, en una inspiración ingresa el aire de la vía aérea superior a la vena cava superior y a la vena cava inferior de todo lo que tenga que ver del tórax, de abajo hacia el tórax, ¿verdad? La vena cava inferior. Ahora ingresa prácticamente sin resistencia, continuamente, porque inclusive en una inspiración tenemos menor presión dentro del tórax y la sangre es favorecida con ese tipo de presión al ingreso a nivel de la vena cavas y a nivel auricular. Esa precarga dentro de cuando estamos a presión positiva, recuerden que los equipos pueden generar presión importante, 20, 30 centímetros, la presión media se puede incrementar 10, 12, 15 centímetros, tiene que ver con presiones medias en la vía aérea y esto está relacionado justamente con las presiones de trabajo. Imagínense de una presión de 0 a negativa o mínimamente positiva a 14, 12 centímetros de presión media. Esto hace que la precarga, el presionado a nivel de aurículas se vea comprometido. ¿Sí? Entonces, se reduce el retorno venoso, claramente, por este fenómeno que hemos mencionado. Con esto la precarga. Esta disminución del retorno venoso va a generar edema, ¿verdad? Porque como va a drenar con mayor dificultad a nivel distal, va a aumentar las presiones hidrostáticas y el éxtasis y va a hacer que la sangre, el líquido, el plasma salga del espacio intravascular al intersticial y genera los edemas en miembros inferiores, zonas de apoyo, de declive, a nivel superior, ingurgitación subular, puede llegar a tener justamente por este incremento de la presiones auriculares, ¿sí? Entonces se reduce la precarga también de ese ventrículo derecho. Como tenemos menos precarga a nivel auricular, claramente vamos a tener una menor precarga en ese ventrículo derecho. Esto va a generar una mayor resistencia vascular pulmonar, porque también esa presión positiva que hemos hecho referencia a nivel pulmonar genera que una sobredistensión a nivel alveolar, ¿sí? Y esto puede provocar colapso también a nivel capilar, generando un aumento en la resistencia un aumento de la resistencia de la poscarga ventricular derecha. Entonces el corazón derecho va a tener que hacer más fuerza para poder vencer la sangre de las arterias pulmonares hacia los pulmones, ¿verdad? Aquí se ve. Entonces este incremento por este aumento de la resistencia vascular hace que, por supuesto, entre otras, caiga la poscarga, o sea, el posicionado de la parte izquierda, pero a nivel pulmonar vemos que cae la precarga y cae también el volumen sistólico, pero vemos que también a nivel del ventrículo izquierdo, ese tabique intervesticular se ve desplazado hacia la izquierda, provocado justamente por este aumento de la resistencia a nivel vascular. Si aumenta la resistencia a nivel pulmonar, ese ventrículo izquierdo tiene que hacer mayor fuerza para vencer esa poscarga, entonces va a desplazar el tabique interventricular hacia la izquierda, generando menor espacio al fin de diástole de ese ventrículo izquierdo, por lo tanto menor volumen sistólico, por lo tanto menor gasto cardíaco, que tiene que ver el gasto cardíaco es volumen excitado por la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a caer la tensión arterial y todo el círculo vicioso se genera. ¿Qué hacemos para resolver la caída de la tensión arterial? Generalmente administramos mayores volúmenes, aumentamos la volemia justamente para de alguna manera favorecer o mejorar la tensión arterial, los volúmenes. Otra posibilidad claramente que está a mano son el uso de inotrópicos, ¿verdad? Entonces,
¿Afecta la ventilación mecánica a la hemodinamia? Decididamente sí. Tengamos presente eso, porque una buena oxigenación va a depender claramente de una adecuada ventilación, pero también de una adecuada perfusión, un equilibrio BQ. Para ello es importante la ventilación y la perfusión, y tener presente los cambios hemodinámicos que se provocan a través del uso de la ventilación mecánica presión positiva. Les dejo esta reflexión y nos seguimos viendo en otro momento. Chao.